controlaría la asistencia? O sea, ¿usted la va a evaluar de acuerdo a la gente que está aquí? ¿Va a tomar la lista o hay que mandar algún dato, No, la mensaje? lista, mira, la lista, o sea, la lista queda grabada. De los asistentes a la reunión queda grabada aquí en Teams. Ok. Yo descargo la lista de asistencia y me fijo quién asistió. Ahí aparecen sus nombres, aparece la hora a la que se conectan y la hora a la que se desconectan. O sea que si alguien solo, digamos, solo se conecta y a los 5 minutos desaparece, entonces yo lo tomo como que no asistió, ¿verdad? Porque ahí Ok. también se ve eso de la hora. Entonces, aunque yo no les tome lista uno por uno, ¿verdad? Sí, siempre yo voy a estar pendiente de quienes ingresan a las clases. Bueno, Ok, listo. Gracias. bien les voy a pedir, ¿verdad? De vez en cuando que enciendan la cámara, como les comentaba la semana pasada. Eso por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Bien, entonces creo que por aquí nos quedamos la clase anterior, ¿verdad? Estábamos estudiando lo que eran los productos vectorial y el producto escalar de vectores. Bien, esto ya lo vimos. Son algunas propiedades del producto vectorial. Entonces hoy vamos a estudiar lo que es el gradiente y la divergencia. Nosotros aquí vamos a trabajar con campos, ¿verdad? Campos vectoriales y campos escalares. El campo eléctrico es un campo vectorial. Entonces, ¿qué es un campo vectorial? Pues un campo vectorial es una función, como ustedes ven, es una función vectorial, ¿verdad? Que en cálculo también le llaman función vectorial. Aquí le vamos a llamar campo, ¿verdad? Pero es una función que puede estar en 2 dimensiones, en 1 dimensión, en 3 dimensiones. Aquí la función es v, la función vectorial se encuentra en 3 dimensiones. Un campo vectorial es una función que a cada punto del espacio le asigna un vector. Imagínense, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, ahora es un huracán, como ustedes lo pueden ver. Entonces, un huracán es un ejemplo de un sistema que posee un campo vectorial. Los vectores pueden ser los campos vectoriales pueden ser de cualquier naturaleza. Por ejemplo, a nosotros nos interesa el campo eléctrico, ¿verdad? Que es un campo vectorial. Pero pueden haber otros campos. Por ejemplo, aquí el huracán, el campo sería un campo de velocidades, porque cada punto, o sea, cada partícula de agua que compone este huracán, tiene una velocidad diferente. Por ejemplo, ustedes ven aquí, si yo marco este punto como el punto A, el punto B, entonces el punto A va a tener una velocidad, el punto B va a tener otra velocidad. Y pueden haber partículas, ¿verdad?, que tengan una velocidad más grande que otra, depende de dónde se encuentren. Entonces, mediante un campo vectorial, nosotros a cada punto del espacio le asignamos un vector, ¿verdad?, una cantidad vectorial. Esa es la diferencia con lo que es un campo escalar. En el campo escalar a cada punto del espacio se le asigna un valor numérico nada más. Por ejemplo, el campo de temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, la habitación de una habitación. En una habitación el aire puede tener pequeñas variaciones de temperatura, ¿verdad? Entonces, en cada punto va a haber una temperatura distinta. A eso se le llama un campo escalar. Entonces, este es un campo vectorial, como ustedes lo pueden ver. Cuando, por ejemplo, en una pila de agua, cuando ustedes le quitan el desagüe a la pila, ustedes ven que se forma un remolino también, ¿verdad?, en torno al desagüe. Entonces, ahí también nosotros podemos definir lo que es un campo vectorial, ¿verdad? Un campo de velocidades sería en ese caso. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora, lo que es un campo escalar. El valor de la presión atmosférica en un huracán. Fíjense bien, en el caso del campo vectorial tenemos la velocidad, ¿verdad? La velocidad del viento de un huracán, que es un campo vectorial. En el caso de un campo escalar, podemos definir lo que es el valor de la presión atmosférica. Entonces, la presión es un escalar. De manera que a cada punto del espacio aquí, le podemos asignar un valor diferente de presión. Nosotros vamos a tener una función, como ustedes ven acá, una función escalar.
o campo escalar, que es lo mismo, ¿verdad? Es un campo escalar. La función es muy diferente, como ustedes ven acá, esta función depende de 3 variables, no es una función vectorial. Entonces ustedes al evaluar en un punto específico obtienen el valor de la presión en dicho punto. Otro ejemplo de campo escalar sería la temperatura, ¿verdad? La temperatura, la presión, y pueden haber muchos otros, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de 321, de electricidad y magnetismo, el campo escalar que a nosotros más nos va a interesar es el potencial eléctrico, ¿verdad? El potencial eléctrico es un campo escalar. Bien, por ahora lo vamos a generalizar. Entonces, vamos a ver lo que sigue sería el gradiente, ¿verdad? El gradiente de una función escalar. La derivada de una función, ¿verdad? Este es un repaso, ¿verdad? Porque ustedes ya lo manejan. La derivada de una función la escribimos con esta notación, ¿verdad? Usando la notación de Euler. Es la derivada de f con respecto a x. Entonces, de manera que cuando nos toque definir esta cantidad llamada gradiente, que es muy importante, ¿verdad? Digamos, esta clase de hoy es muy importante porque la definición del gradiente, el gradiente va a ser de nuestras principales herramientas en la clase. Ustedes ya supongo que estudiaron, ¿verdad? En la clase de cálculo qué es un gradiente. Es muy importante conocer su significado físico. Aquí tenemos una función escalar. El gradiente lo calculamos únicamente sobre funciones escalares. Esto que ven acá, en este recuadro, es el incremento, es un incremento en la función escalar. El incremento en una función escalar U es la función escalar, ¿verdad? Que puede representar cualquier cosa, por ejemplo, temperatura, presión, potencial eléctrico. Entonces, cuando ustedes realizan el producto punto del gradiente de U con el desplazamiento, ustedes obtienen el incremento en la función. Por ahora no se preocupen si no comprenden estos conceptos, ¿verdad? Porque cuando uno va, a medida uno va haciendo problemas y va practicando, uno va entendiendo mejor estas cosas. Aquí el operador nabla actuando sobre la función U es el gradiente. A esto es a lo que se le llama gradiente, que es un vector, ¿verdad? Recuerden que el operador nabla es vectorial. La función U es escalar. De manera que el operador nabla, como es un operador derivada, es una derivada, al derivar U obtenemos un vector. Aquí el producto punto de estos dos vectores me da el incremento en U, en la función escalar. Ahora bien, el gradiente en coordenadas cartesianas se define de esta forma, como ven acá. Bastante sencillo, ¿verdad? En coordenadas cartesianas es bien fácil, son las derivadas parciales de x, y y z con respecto, o sea, la derivada de u con respecto a x, y z. Este es un vector. Más adelante vamos a definir todas estas cantidades en función de las coordenadas cilíndricas y esféricas. Bien, entonces, ustedes lo que tienen que conocer aquí es esa función u, que depende de 3 variables, ¿verdad? X, y, z. Le calculan el gradiente y obtienen un vector. Ahora, la dirección en que apunta el gradiente es muy importante. El gradiente siempre va a apuntar en la dirección en la que ocurre el máximo crecimiento de la función escalar. Ese, digamos, que es el significado físico, ¿verdad? La parte importante de esto. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver otras propiedades del gradiente. Vamos a ver acá. Tenemos el incremento en la función U. Tenemos el incremento. Entonces, así quedaría definido lo que es el gradiente de U. Este es el desplazamiento. Fíjense bien, tanto el gradiente como el desplazamiento son vectores. Aquí tal vez ustedes se confundan porque no aparece
no aparece la flechita, ¿verdad? Pero aquí debería de haber una flechita porque estos son vectores. Son vectores. Bueno, entonces tengo el vector desplazamiento y el vector gradiente. Cuando usted hace el producto punto, obtiene el incremento. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Hacemos el producto punto, ¿verdad? Como el producto punto, los vectores unitarios x, y, z son mutuamente perpendiculares, x punto y x punto z desaparece. Entonces solo se emparejan x con x, y con y z con z. Como ven acá, la primera con la primera acá, queda la derivada de u con respecto a x de dx, y así sucesivamente, ¿verdad? Así vamos obteniendo todas las derivadas. Entonces esto que ven acá ustedes es el incremento en la función u. Es cuánto cambia la función u, y eso me lo permite ver lo que es el producto punto del gradiente con el desplazamiento. Es bastante sencillo. Bueno, vamos a ver. Aquí está de una manera más simple. Es necesario, ¿verdad?, que ustedes recuerden estas expresiones, por lo menos en coordenadas cartesianas, que es bastante fácil. Es bueno recordar, ¿verdad?, qué forma tienen estas expresiones. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver algunas propiedades del gradiente. El gradiente tiene las siguientes propiedades. Se aplica solo a funciones escalares. U, por ejemplo. U es un campo escalar, que puede ser temperatura, presión, puede ser el potencial eléctrico. El gradiente de una función escalar es un vector también, ¿verdad? Hay que recordarlo. Y el gradiente apunta en la dirección de máximo cambio de la función. Esta parte, ¿verdad?, es muy importante. Me interesa que ustedes en la clase de hoy comprendan bien el significado del gradiente. Como ven en esta propiedad, me dice que el gradiente, recuerden que el gradiente solo es el delta U, ¿verdad? Esta parte. Ese es el gradiente nada más. Esto es el gradiente. Entonces, este gradiente siempre nos indica la dirección, nos va a indicar el máximo crecimiento de una función. Lo voy a explicar a continuación. Vamos a ver. Entonces, ¿qué información, como ven acá en esta pregunta, qué información tendremos al calcular el gradiente de la presión en este caso? Pues fíjense bien acá, en esta figura. Aquí me está indicando la flechita, sería el gradiente, ¿verdad? Si ustedes calculan el gradiente en estos puntos, en el punto A, el punto B, le va a estar indicando la flecha de que la presión aumenta más en esta dirección que me está indicando la flecha. O sea, en el centro del huracán es donde existe mayor presión, ¿verdad?, atmosférica, como lo están indicando las flechas. Quizás no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Yo prefiero explicar esto con el tema de una curva de nivel, ¿verdad? Al hacer uso de curvas de nivel uno puede ver mejor estas cosas. Vamos a ver. Bueno, voy a retroceder. Voy a ver aquí en este pequeño espacio que tengo. Voy a tratar de explicarlo de otra manera. Imaginen ustedes que tienen una montaña de esta forma. Ustedes tienen una montaña de esta forma, ¿sí? ¿Se acuerdan de las curvas de nivel, verdad? Si ustedes trazan, la montaña tiene su punto máximo acá. Fíjense bien que la montaña en el costado izquierdo está menos inclinada que en el lado derecho. Si ustedes trazan curvas de nivel sobre la montaña, y estas curvas de nivel se proyectan en el plano donde está recostada la montaña, entonces, ¿qué observarían ustedes en un plano? ¿Qué observarían? Observarían unos círculos, ¿verdad? Observarían más o menos algo así. Observarían algo así. No se preocupen si por ahora no les queda claro esto, ¿verdad? Es un poco complicado, pero más adelante lo vamos a ir abordando también. Entonces, ustedes observarían más o menos algo así. Un mapa de curvas de nivel. Entonces,
¿qué sucede cuando yo realizo el gradiente? Cuando yo realizo el gradiente en este punto, digamos que este es el punto A, y acá tengo otro punto, el punto B. Cuando yo realizo el gradiente en estos puntos, ¿hacia dónde va a apuntar el vector? La dirección del gradiente va a apuntar hacia donde la montaña tiene su máxima inclinación. ¿Y dónde está la máxima inclinación? Está en este punto, ¿verdad? Entonces el gradiente en el punto A nos va a indicar en dónde se encuentra el máximo crecimiento de la función. En este caso la función escalar, representa la forma de la montaña. La forma. Y si calculo el gradiente en el punto B, la flechita también me va a indicar hacia dónde ocurre el máximo crecimiento. O sea, las flechas van a estar apuntando en todos los puntos, las flechas van a estar apuntando hacia donde la montaña tiene su máximo crecimiento. No sé si me explico. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es útil el gradiente? Imaginen ustedes que las hormigas, por ejemplo, ¿verdad? Las hormigas viven en 2 dimensiones, ¿verdad? Para ellas solo existen 2 dimensiones. Entonces, si una hormiga observa este mapa de contornos en 2 dimensiones, este mapa de contornos que representa la montaña, y observa el gradiente en cada punto de este mapa de contornos, entonces la hormiga va a decir, ah, bueno, para llegar a la cima de la montaña yo tengo que caminar en la dirección del gradiente. Las flechitas me están indicando hacia dónde tengo que moverme para poder llegar a la cima de la montaña. O sea, esa es una gran ventaja que tiene el gradiente, ¿verdad? Que yo puedo observar algo que está en 2 dimensiones, que me está dando información sobre algo que existe en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? O sea, en cualquier punto donde ustedes calculen el gradiente, siempre la flecha va a apuntar hacia donde existe el máximo crecimiento, que en este caso es la cima de la montaña. O sea que usted tiene que caminar en esa dirección para poder llegar a la cima. ¿De acuerdo? Eso es lo que le estaría indicando. O sea, ese es el significado del gradiente. No sé si tienen alguna duda. Los mapas de contorno, por eso son muy importantes, ¿verdad? Porque tanto los mapas de contorno, curvas de nivel y el gradiente son de gran ayuda para nosotros. Cuando nosotros trabajemos con el potencial eléctrico, el gradiente y las curvas de nivel nos van a servir bastante. Fíjense que donde la montaña está más inclinada, las curvas de nivel van a estar más próximas entre sí. Y donde la montaña es menos inclinada, las curvas de nivel van a estar más separadas. Eso también es una información muy importante sobre la forma que tiene en este caso la montaña, ¿verdad? Y otra característica importante del gradiente, por si quieren tomar nota, es que el gradiente siempre va a ser perpendicular a las curvas de nivel. Eso si quieren tomar nota, ¿verdad? Siempre, siempre el gradiente va a ser perpendicular a las curvas de nivel. Bien, podemos continuar, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Bueno, vamos a hacer un cálculo sobre un gradiente. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Hay una guía de problemas que yo se la voy a hacer llegar por el campus virtual para que ustedes vayan ya trabajando algunos problemas. Estos ejercicios de gradiente son bastante simples. Prácticamente lo que tienen que hacer aquí es derivar, ¿verdad? Derivar es bastante fácil, ¿verdad? Comparado con integrar, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer para calcular gradientes es derivar. A mí me van a dar una función escalar. Esta función. La función puede estar en 2 dimensiones, puede estar en 3, en 4 dimensiones, ¿verdad? O sea, algo abstracto ya, ¿verdad? Entonces aquí tengo esta función en 2 dimensiones. Es una función e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces calculo el gradiente de f.
siguiendo la fórmula, que es esta. Las derivadas parciales de f con respecto a x y y, con su respectivo vector unitario x, y. Bien, entonces sustituimos la función f acá y hacemos las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Con respecto a x obtenemos esto. Hacemos uso de la regla de la cadena, ¿verdad? Menos 2x por la función exponencial, ¿verdad? Que esta no sufre ningún cambio con la derivada. Lo mismo con respecto a y. Menos 2y por e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado. Aquí ya tenemos el vector gradiente. Pero fíjense bien, nosotros tenemos una función en todo el espacio de 2 dimensiones. Cuando yo realizo el gradiente, obtengo una función en todo el espacio de 2 dimensiones, o sea, obtengo una función general. Esto que obtengo, vamos a ver, lo que tengo al inicio es un campo escalar, ¿de acuerdo? Este es un campo escalar. A cada punto del espacio le asigna un valor numérico. Cuando realizo el gradiente de la función escalar, ¿qué obtengo? Obtengo un campo vectorial, ¿verdad? Este es un campo vectorial. Ahora bien, esto está general, ¿verdad? Este campo vectorial es general, o sea, es válido para todos los puntos del espacio. Pero si ustedes quieren obtener el valor del gradiente en un punto en específico, o sea, f, un ejemplo, ¿verdad? F de 1,0. Ya este es un punto en específico, o sea, x vale 1, y vale 0. Entonces, al evaluar ustedes acá la función, bueno, aquí estoy cometiendo un error. Ya, vamos a ver. Estoy cometiendo un error porque la función era gradiente, ¿verdad? Así, ¿ve? Yo tengo el gradiente aquí, ¿verdad? Calculado. Entonces, si yo quiero evaluar el gradiente en un punto, pongo el gradiente de f evaluado en 1,0. De manera que aquí sustituimos x por 1 y y por 0. Y eso me va a dar un valor, o sea, un vector siempre, pero ya con valores numéricos, ¿verdad? O sea, ya ahí estaríamos obteniendo el valor del gradiente en un punto. Y en ese punto me estaría indicando, la dirección me estaría indicando hacia dónde la función tiene su máximo crecimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces fíjense bien, jóvenes. Aquí tenemos un ejemplo. La misma función que acabamos de utilizar, es la misma función, f, esta. Es una función exponencial bueno, el gráfico está en 3 dimensiones, ¿verdad? El gráfico está en 3 dimensiones, la función es de 2 variables, pero está en el espacio de 3D. Entonces, fíjense bien, el ejemplo este es muy bueno porque esto se podría decir que es como una montaña, ¿verdad? Como ven acá, es como una montaña en 3 dimensiones. Aquí ustedes podrían trazar las curvas de nivel y proyectarlas en el plano. Pero esta montaña tiene una forma bien regular, ¿verdad? Tiene la misma inclinación en todas las partes. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Aquí tengo el campo escalar, ¿verdad? Esta figura representa la función escalar o campo escalar. Ahora bien, esto que ven acá es un mapa donde se ilustra un campo vectorial. El campo vectorial que se ilustra aquí es el campo vectorial gradiente. En cada punto del espacio, estamos hablando del espacio aquí 2 dimensiones, ¿verdad? Se asigna un vector. Miren las flechitas. Estas flechitas apuntan hacia donde la función crece, donde la función tiene su máximo, que es en la cima, ¿verdad? En la cima de esa figura, que es como una montaña.
Entonces todas las flechitas están apuntando hacia ahí. Este es el campo vectorial gradiente. Fíjense en algo interesante, que las flechas a medida se van alejando del centro, las flechas van disminuyendo su tamaño, su magnitud, hasta que prácticamente desaparece, ¿verdad? Se hace cero. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque la inclinación va aumentando conforme yo me voy acercando al centro, ¿verdad? Como la inclinación va aumentando, entonces el tamaño, o sea, la magnitud del gradiente tiene que ser más grande. Aquí el tamaño de las flechas hace referencia a la magnitud del gradiente. Entre más grande es la flecha, me indica que el gradiente tiene, la pendiente está más inclinada. Pero la dirección siempre es hacia el centro de esta figura. ¿Estamos de acuerdo, no? Aquí tengo un campo vectorial. Esto también hay varias maneras de verlo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un mapa de contorno, curvas de nivel, y sobre las curvas de nivel escribir los vectores, ¿verdad? En ese caso, en el caso de esta figura, ustedes pueden dibujar, como les digo, los mapas de contorno, y el vector gradiente sería perpendicular a cada curva de nivel. Y a medida se van alejando, las curvas de nivel irían aumentando su separación. Eso también es muy importante, ¿verdad? Donde hay más inclinación, las curvas de nivel están más juntas. A medida que ustedes se van alejando del centro, las curvas de nivel estarían más separadas y las flechitas que representan el gradiente irían disminuyendo su magnitud, su tamaño. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Como ven, este mapa que representa el campo vectorial está en 2 dimensiones. La figura que representa el campo escalar está en 3 dimensiones, ¿verdad? Es una figura de 3 dimensiones, es un campo escalar, y el mapa vectorial está en 2 dimensiones. Aquí tenemos el resumen, miren. Aquí tenemos en la figura del lado izquierdo, tenemos el campo escalar, la función escalar f o campo escalar, y en el lado derecho el campo vectorial gradiente. Con solo ver la ventaja del gradiente, jóvenes, es que con solo ver el campo vectorial gradiente, el mapa, ustedes ya saben hacia dónde me tengo que mover yo para poder llegar al punto más alto, ¿verdad? Si esto fuese temperatura, por ejemplo, si fuese la temperatura, representaría, ¿verdad? ¿En qué dirección me tengo que mover para poder sentir una temperatura más alta, ¿verdad? Claro que si hacemos un mapa de contorno, ¿verdad? Quiero decir un mapa vectorial sobre temperatura, la temperatura sería una función de 3 dimensiones, de 3 variables, ¿verdad? Tendríamos que hacer un mapa vectorial en tres dimensiones. Bien. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Bien. Vamos a seguir. Vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos. Entonces, aquí tengo otra función, una función diferente. Esta función que ven acá, la función escalar, es una función senoidal. El argumento de la función es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. También la función escalar está en 2 dimensiones. Solo que la gráfica, ¿verdad?, es en 3 dimensiones, porque recuerden ustedes de que aquí escribir f de x, y es como escribir z, ¿verdad? Es como poner z de seno de la raíz de eso, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, a la hora de graficar es una gráfica en 3 dimensiones, solo que el campo vectorial gradiente lo van a hacer en 2 dimensiones. Lo mismo, aplicamos la fórmula del gradiente, que es una derivada, y aquí usamos la regla de la cadena para derivar esto.
la parcial con respecto a X, con respecto a Y. Entonces, al hacer estas derivadas, vamos a ver, vamos a obtener esto. Aquí está ya todo, ¿verdad? Ya todo realizado, simplificado. Vamos a ver, no está simplificado todavía. Aquí ya está simplificado. No es necesario, ¿verdad?, que tomen nota de todo esto, porque recuerden que estas clases quedan grabadas. También les puedo pasar estas notas, ¿verdad?, para que lo tengan ahí como un resumen. Bien, entonces, al hacer esta derivada, ¿verdad?, que esto es pura carpintería, finalmente llegaríamos a esto, que es el campo vectorial gradiente. ¿De acuerdo? Campo vectorial gradiente. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Este campo vectorial está en 2 dimensiones. Lo podemos, como ustedes ven, lo podemos dibujar en un plano, todas las flechitas. Solo que para dibujar ese mapa de esas flechitas que representan el campo vectorial, tenemos que irle asignando valores a las variables X y Y, ¿verdad? Porque aquí está en forma general. Entonces, de manera que ustedes, a la hora de hacer las gráficas, estas gráficas se pueden hacer en matemática, ¿verdad? Si ustedes, bueno, ustedes saben, me imagino que saben usar matemática, o si no saben, aquí van a aprender en los laboratorios, ¿verdad? Entonces, en matemática, ustedes pueden hacer todas estas figuras. La función escalar sería esto. Fíjense lo interesante de esta figura. A diferencia de la anterior, esta figura tiene como la forma de un cráter, de un volcán, ¿verdad? Es como una montaña que en su punto más alto tiene un cráter, un agujero, de manera que el punto más alto aquí, si lo vemos como una montaña, sería esta, ¿verdad? Aquí es donde existe el máximo, en toda esta zona de aquí. O sea que al hacer el mapa del gradiente, todas las flechas apuntarían hacia esta zona, donde la altura es máxima. Vamos a ver. Aquí estaría, miren, representado el campo vectorial. Como les decía, las flechas en la región externa, en la orilla de esa figura, apuntan todas en esta dirección, miren. Apuntan todas en esta dirección. Indicando, o sea, aquí, ¿verdad? En esta zona de acá, que estoy marcando, es donde ocurre el máximo cambio. Es donde ocurre la máxima inclinación. Si vemos esto como que fuese una montaña, ¿verdad? Entonces, en el cráter que está aquí en el centro, las flechitas se invierten, ¿verdad? Apuntan hacia afuera, indicando que el máximo se encuentra en esta zona. ¿Se dan cuenta, verdad? La importancia de un gradiente. O sea, si ustedes están situados aquí en esta zona que estoy señalando, si ustedes se encuentran situados acá, ustedes tienen que moverse en esta dirección para poder llegar al punto más alto. Mientras que si ustedes están situados en esta zona de acá, en las orillas, tienen que moverse en dirección contraria para poder llegar al punto más alto. Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, esto representa un mapa vectorial, ¿verdad? El campo vectorial gradiente. Este es un campo vectorial. Bueno, ustedes me dicen si hay algo que tal vez no expliqué bien, que voy muy rápido, no sé. Y aquí finalmente tendríamos la función escalar, el campo vectorial. ¿De acuerdo? Es un campo vectorial y una función escalar. Bien. Podemos seguir, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces,
vamos a seguir, voy a introducir por lo menos el día de hoy lo que es el tema de la divergencia. Ya estudiamos, ¿verdad?, el gradiente. El gradiente es una operación donde aparece el operador nabla. Ese operador es muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque todas estas cantidades como ser divergencia, rotacional, el gradiente, ahí está involucrado el operador nabla. Ese operador tan importante, ¿verdad? Que es un operador vectorial, el operador nabla. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos unas figuras donde aparecen unas flechas. Estos son campos vectoriales. Pero ¿a qué se refiere esto de la divergencia? La divergencia se refiere a que si un campo vectorial está saliendo de un punto o está convergiendo a un punto. Si el campo vectorial tiene una fuente o tiene un sumidero, ¿verdad? Voy a explicar eso más adelante sobre la parte, o sea, voy a explicar la parte física de esto de la divergencia. Vamos a ver. Esta primera figura que tenemos acá es un campo vectorial que no tiene divergencia. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene divergencia? O sea, simplemente con ver la figura, simplemente con ver las flechitas, podemos decir de que este campo no tiene divergencia en comparación con estos otros dos. Fíjense bien, este campo de abajo tiene divergencia. Este campo de la derecha tiene divergencia. Solo que hay campos vectoriales que tienen una divergencia mucho más notoria que otro. Por ejemplo, aquí en este caso, en esta figura, la divergencia no es tan obvia. Aquí sí es bastante obvia en esta figura, porque aquí se nota que las flechitas están naciendo en un punto. Tienen una fuente. Las flechas nacen aquí y se extienden hasta el infinito. A eso se refiere la divergencia, ¿verdad? A que el campo vectorial nace en un punto o converge en un punto. Este campo, entonces, la primera figura, se puede ver que este campo no tiene divergencia porque no nace ni muere. Las líneas son paralelas y tienen igual magnitud. De manera que esto no tiene divergencia. Su divergencia es 0. ¿Qué pasa con esta figura de acá? ¿Qué pasa con esta figura? Esta. Nosotros podemos ver de que las flechitas son paralelas, pero van aumentando en magnitud. De manera que el campo vectorial este sí tiene una divergencia, o sea, tiene una fuente que está haciendo que el campo crezca en magnitud. Y eso solo se debe, ¿verdad?, a una fuente. Tiene que haber una fuente aquí. Fíjense que tal vez esta parte sea un poquito confusa, ¿verdad? Porque para nosotros en electricidad, los campos van a tener esta forma que ustedes ven acá. Los campos van a nacer o van a morir en un punto. Digamos que matemáticamente, este campo tiene divergencia, aunque no es tan obvio. Nos cuesta ver por qué tiene divergencia, ¿verdad? Pero sí la tiene. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a seguir con esto de la divergencia. Esto que tenemos acá son unos volúmenes. Estos volúmenes son imaginarios. Se utilizan para comprobar si un campo tiene divergencia nula o tiene divergencia diferente de 0. Entonces, como ven acá ustedes, la divergencia calculada sobre un volumen es diferente de 0 si el número de líneas de campo que entran al volumen no es igual al número de líneas que salen. O sea, en este volumen imaginario, si entra una cantidad de líneas y sale otra, decimos de que hay divergencia sobre ese volumen. Si entran la misma cantidad de líneas que salen, decimos que la divergencia es 0. Ahora bien, la divergencia puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser 0. Va a ser positiva cuando hay más líneas que salen que las que entran. Va a ser negativa si es al revés.
entran más de las que salen. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver acá. Fíjense bien en esta figura. Aquí hacemos un conteo de línea, ¿verdad?, sobre este volumen imaginario. Es un volumen irregular. Una línea que entra al volumen la vamos a considerar negativa. Si sale, la consideramos positiva. Como ustedes ven aquí en la figura, ahí está entrando una línea, 2, 3, 4. Está saliendo 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la divergencia aquí sobre este volumen? Es 0. Entra la misma cantidad de líneas que sale. Vamos a ver. La divergencia sobre este volumen es 0. La divergencia es diferente de 0 solamente si las líneas de campo nacen o mueren en el interior del volumen considerado. O sea, en ese caso, aquí sí ya entramos a la parte que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Para este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo lo podemos realizar con cargas. Cargas positivas, cargas negativas. Fíjense bien, tenemos un volumen. Dentro de este volumen podemos decir de que hay una carga positiva. Ustedes recuerdan de la clase de física 200, ¿verdad? Les enseñaron de que una carga positiva tiene un campo eléctrico que nace en ella y muere en el infinito, ¿verdad? Las líneas de campo nacen en la carga y se extienden hasta el infinito. ¿Qué pasa cuando la carga es negativa? Lo contrario. Cuando la carga es negativa, las líneas convergen hacia la carga, mueren en la carga. Esa es la diferencia. Entonces acá vamos a ver, en esta figura, ustedes ven que tenemos en el interior, suponiendo, ¿verdad?, que es una carga positiva. ¿Por qué positiva? Porque las flechitas están saliendo. La divergencia es positiva. Cuando cuando el campo está saliendo del volumen, decimos de que la divergencia es positiva. O sea, el campo eléctrico, no eléctrico, cualquier campo, cualquier cosa, ¿verdad?, que sea un campo vectorial y que esté saliendo del volumen, va a tener divergencia positiva. Lo contrario ocurre cuando las líneas están entrando. O sea, bueno, continuando con este ejemplo, ¿verdad? Si la carga que estuviese aquí adentro fuese negativa, entonces las flechitas estarían entrando. Estarían entrando y diríamos de que la divergencia de este campo es negativa. No sé si tienen preguntas, jóvenes. Ninguna, todo claro. Bueno, entonces vamos a dejar por aquí la clase de hoy, ¿verdad? Mañana vamos a dedicarnos a hacer cálculos sobre divergencia. Esto también es bastante fácil, ¿verdad? Porque son derivadas prácticamente, ¿verdad? Lo que estamos haciendo nosotros por ahora es derivación vectorial, ¿verdad? Que no tiene nada del otro mundo, como ustedes ven. Son derivadas como la que ustedes ya habían hecho, solo que lo que obtenemos son vectores, ¿verdad? Son derivadas de vectores y no hay nada de extraño en esos cálculos. Ahora, lo que sí es un poco más complicado es la integración vectorial, ¿verdad? Las integrales son más complicadas que las derivadas. Entonces, vamos a dejar para mañana, ¿verdad?, algunos ejemplos sobre cálculos de divergencia. Bueno, no sé entonces si tienen alguna pregunta antes de finalizar.